esta vez no queda nada, nada que hacer ni que perder. 8:23 de la mañana. 25 grados la temperatura en la ciudad de La Plata. Para hoy se espera muchísimo, muchísimo calor. Pero bueno, a ponerle onda, que cierre el año. Ya estamos a días nada más de la Navidad. Estamos muy cerca también de comenzar el año electoral. Y ya este año hubieron varios sondeos, varias encuestas. Las más fuertes, las más trascendentes fueron las de Aragón y Asociados, Martín Crudele. Una encuesta que tiene bastante tela para cortar y que data nada más de hace unos pocos días, ¿sí? Porque esta encuesta, lo que es la estadística, es del 15 de diciembre y se ha tomado en estos últimos días en un rango de 700 personas de mayores de 16 años. Lo tenemos en comunicación telefónica a Raúl Aragón y él nos va a comentar un poco más acerca de la encuesta. Le iremos preguntando punto a punto. No sé, Raúl, si nos escuchás ahí. Raúl. Los escucho, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la llamada. Buenos días, Raúl. Agustín Raimondo te saluda. Bueno, la verdad que la encuesta, lo que varió fue la parte presidencial, pero lo que se sostiene en las encuestas que venís realizando en el año es Bruera ganador como intendente e Insaurralde como gobernador. Sí, eso no varía. Es más, varía, por supuesto que varía algunos puntos en un sentido u otro, pero en realidad no ha habido cambios. En el caso de Insaurralde lo teníamos en 30, ahora lo tenemos casi en 28, 27,5. Y en el caso de Pablo Bruera, nosotros lo teníamos en 30 y ahora está en 35. Ha crecido un poquito, ha mejorado la calificación de su gestión y también el público platense comienza a reconocer, no comienza a reconocer, no, yo lo reconocía, pero reconoce con mucha más claridad que la responsabilidad de la inundación del año pasado, hace 2 años, es de provincia y de nación, no del municipio. El municipio, como vos sabés, no hace obra hídrica, no puede, primero que no es de su competencia, segundo no tiene un recurso, ¿no? Entonces el público ha comenzado a reconocer eso, entonces transfiere la responsabilidad mucho más a la provincia y a la nación que al municipio, ¿no? ¿Crees que este detalle importante tiene que ver con las inundaciones que hubo en otras ciudades de la provincia hace poco? Y podría ser, porque el hecho de que se inunde en otros lugares de la provincia indica que hay un déficit en la obra hídrica de la provincia, no de los municipios, ¿no? Martín Crudele, desde la redacción, te quiero hacer unas preguntas. Raúl, comenzando primero por esta brecha, son 5 puntos de más. ¿A qué crees que se puede adjudicar, más allá de esto que estaban hablando, en lo que tiene que ver con el panorama netamente electoral político, ¿sí? No aquí en La Plata, no precisamente con las obras, con ese tipo de discusión, sino con lo político? ¿Crees que puede tener que ver con un alejamiento de una verdadera oferta opositora clara? Claro, si vos mirás en el estudio, nosotros pusimos todas las opciones y no hay ninguna que realmente convoque más de 7, 8 puntos, 9 puntos en el caso de Varela. De Varela. Pero ¿qué es el que mide más? Después de 9 puntos a 35 puntos, la diferencia es inmensa, ¿no? La verdad que no puede atribuirlo a otro que no sea, primero, un grado muy alto de satisfacción con la gestión de Bruera, y segundo, una ausencia total de oposición. Pero además hay un dato más, porque ustedes están mirando el escenario de preguntas guiadas, ¿no? Sí. Claro, en una pregunta guiada, me dice, bueno, si las elecciones para intendente fuesen este domingo y los candidatos fuesen estos, ¿por quién votaría? A, B, C, D, ¿no es cierto? Y entonces, en ese escenario, Bruera tiene 35%. Pero antes hicimos la pregunta abierta. Claro. Simplemente, si las elecciones fuesen este domingo, ¿por quién votaría? Y nada más. Espontáneamente respondieron este o aquel o el otro. Y en ese escenario, en ese escenario abierto, Bruera registra 23 puntos, es muy grande, es muchísimo, 23 puntos en una escenario eleccionario de pregunta abierta, ¿no? Sí. Yo creo que en general
su gestión satisface las cosas puntuales que necesita el vecino. En muchísimos casos, ¿no? Hay un nivel de crítica también, cuidado, no es que todo rosas, ¿no? Pero mayoritariamente su gestión tiene aprobación. Si vos mirás la calificación te estoy diciendo de memoria, el mercado de precios convenientes ha aumentado, la calificación el aumento del presupuesto participativo también tiene una altísima calificación positiva, el festejo del 125 aniversario tiene muchísima aprobación, las actividades culturales tienen una aprobación altísima, bueno, en fin. Bueno, ¿no? Así como vos contás el tema de los precios, ¿no? Recordemos que la Municipalidad de La Plata, cuando se lanza precios cuidados, hasta clausuró supermercados que no los cumplían. Lanzó una canasta para los negocios, pero además dio un apoyo muy importante al mercado central de la ciudad de La Plata. Se rearmó el mercado central. Entonces, fue un intendente que, como bien vos decís, se preocupó por la economía de la ciudad, que no suele pasar tanto en las intendencias, porque como no es un tema puntualmente local, pero no es un tema municipal, en realidad. Claro, y acá hubo mucho accionar, que son estas tres cosas puntuales. Por otra parte, presupuesto participativo, que es parte de la gestión de Pablo Bruera, no solo de esta gestión, sino también de la anterior, en donde es algo que constantemente se hace y el vecino se siente mucho más parte de cada cosa que se va a hacer y cómo se proyecta cada año. Sí, la verdad que ha gestionado cosas o generado cosas que en general los intendentes no generan, ¿no? Claro. Que, como digo, participar de la economía de la ciudad es muy raro, que se las ingenien para poder hacerlo, porque, digamos, no es de su competencia en realidad, ¿no? Y fíjate, si vos te fijas, la calificación del mercado de precios convenientes mejoró muchísimo, creo que además en parte porque o es el efecto de la inflación o hay más gente usándolo, ¿no? Tal cual. Bueno, caso Insaurralde. Insaurralde es un hombre, ¿por qué crees que es muy aceptado acá en la ciudad de La Plata? Bueno, es muy aceptado en la provincia, ¿eh? Es muy aceptado en la provincia. Pero ha tenido una disminución reciente, en el caso de La Plata ha disminuido. Sin embargo, en la provincia continúan midiendo 27, 28 puntos. La medición anterior, de hace 6 meses, lo teníamos en 30. De 30 a 28 no es una disminución, es margen de error muestral, digamos. Si lo volviese a medir hoy, podría volver a 30 o 31 o 32, digo, no es una disminución significativa. Lo es sí en La Plata. Creo que al platense no le agrada demasiado todo el show mediático y sobre todo, y esto es puramente una especulación, la fiesta de casamiento en medio de la inundación de media provincia, creo que al público platense, que es un público crítico, ¿no? Un público difícil, no le cayó bien. Creo que de todas maneras, andando el tiempo, Insaurralde recupera intención de voto en La Plata, ¿no? Raúl, en el marco de la relación de aspecto con lo que es la ciudad de La Plata, provincia y nación, en la encuesta, especialmente en la guiada, hay una opción que es la del no sabe, no contesta, que por lo menos en provincia, en La Plata se ve bastante marcado el crecimiento, ¿no? De 30 a 35, como decías vos, de Pablo Bruera. Ahora, en provincia y en nación hay un fuerte crecimiento de esta opción, ¿no? De no sabe, no contesta, en paralelo con el decrecimiento de algunos candidatos, tanto a nivel provincial como nacional. ¿Cómo podés analizar eso teniendo en cuenta que la variación es de los últimos 3 meses? Sí. Bueno, en el caso de la ciudad de provincia, el aumento del no sabe, no contesta, y en el caso de la nación, el aumento del no sabe, no contesta, que no es tremendo, pero sí es fuerte, se corresponde con esa disminución que vos mencionás en la intención de voto de todos los candidatos. Lo que sucede, tanto en el público porteño, bonaerense, como en el público de la nación, es que el panorama no está constituido realmente. El escenario electoral 2015 no está constituido porque faltan variables o componentes muy significativos del escenario. Por ejemplo, ¿quiénes son los vices? No es lo mismo Mauricio Macri con Sanz de vice que Mauricio Macri con Gabriela Michetti de vice. Y no es lo mismo Scioli con Axel Kicillof de vice con Urzubey o Uribarri de vice.
Y no es lo mismo Massa con el Gallego de la Sota de Vice que N con de Vice. Por un lado. Por otro lado, falta la definición de quiénes son los candidatos a gobernador de las principales fuerzas de las principales provincias. Es decir, quién es el candidato del Frente Renovador, del Frente para la Victoria y del PRO para la gobernación de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. En realidad no se sabe. En realidad no se sabe. ¿Quién es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Scioli, por ejemplo? ¿Quién es? ¿No? Entonces, es cierto. Como faltan definir estos grandes componentes de un escenario electoral, el público tiene una intención de voto que todavía en una cierta parte es lábil. Un día te dice voto por este, el día te dice no sé por quién voy a votar, al día siguiente te dice voto por este otro. Entonces por eso tenemos estas fluctuaciones donde dentro de un triple empate constante hay modificaciones, uno sube, el otro baja, después vuelve a subir, etc. Pero en realidad lo que se puede decir literalmente es que estamos divididos en cuartos. Un triple empate entre Massa, Scioli y Macri, y después otro cuarto en el que hay de todo. Hay mucho no sabe, no contesta, hay un poquito de votito a la izquierda, hay un poquito de voto que te dicen, no, yo no voy a votar a ninguno, yo voy a votar a otro. Bueno, ¿cuál es el otro? No hay ningún otro, pero bueno, voy a votar al otro. O voy a votar en blanco, o en fin, ese es un cuarto. Y después tenemos los otros 3 cuartos que acompañen a cada uno de estos 3 candidatos. Y esos cuartos varían en un puntito, 2 puntitos, vuelven, suben, bajan. Entonces la prensa que tiene algo que publicar, y necesita tener algo que publicar, y los candidatos que necesitan prensa, cuando uno baja 1,5 puntos y el otro sube 1,5 puntos, dice, ¡oh, se agrandó la brecha! No se agrandó la brecha, es la variación dentro del margen de error muestral en un triple empate. Ahí justamente quiero entrar en este tema. A ver, un empate entre Scioli, un empate entre Massa y Macri, más allá de que, por lo que vi en la última encuesta, ganaría por un poquito Scioli, seguiría pegadito Macri y bajó Massa. Digo, Massa que era, encuestas de hace unos meses atrás, era el ganador. ¿Qué pasó ahí que Massa perdió fuerza? Porque estaba más sólido Massa. Sí, Massa estaba más sólido, ese es un dato real. Massa hasta hace unos meses era el líder, no había un triple empate. Claro. Massa estaba primero y había un doble empate o un empate por el segundo puesto. Sí, eso es correcto. Massa bajó un poquito, Scioli, que estaba recetado, subió un poquito, y estoy hablando de un poquito, y Macri, que venía creciendo desde 12 puntos, que el 13 que registraba en diciembre del año pasado, venía creciendo a razón de medio punto, un punto y algo, todos los meses, alcanzó a Scioli primero, y se puso a tiro de muestra, de margen de error de Massa. Entonces, ahí tenemos un triple empate. Macri ¿qué pudo haber pasado? Nunca hasta ahora yo tuve a nivel nacional primero Scioli. Nunca. Yo sigue estando, o seguía estando, ahora terminamos la semana que viene, vamos a terminar nuestro estudio periódico nacional, un estudio de 3.000 casos que hacemos cada 45 días, y veremos qué da. Pero Scioli nunca en nuestros estudios estuvo primero, pero hace 3 meses que viene creciendo, con lo cual quizás aún dentro de un empate, o sea, dentro del margen de error muestral, quizás en esta medición que estamos terminando Scioli esté un punto arriba de Massa y Massa unos 2 o 3 puntos arriba del Macri. Quizás, porque estas son las tendencias que vimos en la medición pasada. ¿Por qué hace un año Macri... Un empate, Sí, ¿y por qué hace un año Macri era impensado como presidente? O era, bueno, se disputaba más todo entre Massa y Scioli y se ve tanto crecimiento de Macri, ¿no? Pues Macri, no solo en tu encuestadora, sino en todas, ha crecido un montón. Sí. Si hay algo en lo que conseguimos todos los encuestadores es el crecimiento de Macri. Esto, no hay ninguna duda, es así, hay que decirlo. Y porque hay que ceder el crecimiento de Macri. Bueno, ahora empieza la parte especulativa, porque una cosa es hablar de porcentajes basados en una muestra representativa, con una metodología científica, y otra cosa es el análisis de esos datos, ¿no? Ahí ya es un poco más vidrioso, así que bueno, esto es mi opinión. Creo que el crecimiento de Macri se debe a su constancia. Él constantemente está inaugurando obras por un lado,
por otro lado, siempre que aparece en los medios es conciliador, nunca agrede, siempre propone el diálogo, etc. Y eso cae bien en el público. El público está cansado de la agresión entre los políticos, está muy cansado. Esto es importante decirlo porque explica el fenómeno Macri. Y además hay un dato más. Es que cuando Macri habla en los medios, cuando inaugura una bicicenda o lo que sea, él está en los medios locales de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que sucede es que los medios locales de la Ciudad de Buenos Aires a la vez son los medios nacionales. Entonces se instala a nivel nacional. Y el otro dato que es muy importante, muy importante, es que gran parte del conurbano, por lo menos el primer cordón, pero también parte del segundo cordón, viene a la capital y ve la gestión de Macri. La gestión de Macri puede ser buena o mala en términos económicos, si es más eficiente o menos eficiente, pero tiene mucha visibilidad. Y el público del conurbano compara esa gestión con lo que vive en conurbano y entonces lo califica positivamente y esto le genera intención de voto, ¿no? Claro. Raúl, para ir cerrando y volviendo al ámbito local, vos sabés que algunos opositores a Pablo Obrera, caso Julio Garro, manifestaron su descontento con la encuesta, pero Julio Garro no diferencia sus anteriores elecciones, los números de las anteriores elecciones, a lo que pasa hoy en las encuestas. Digo, Julio Garro, que encima estuvo desaparecido en las elecciones anteriores, hoy es una persona que se queja. ¿Cómo ves esto de que una persona se queje cuando su realidad siempre le demostró lo mismo que hoy demuestra tu encuesta? Su realidad demuestra que el apagón del año pasado tal vez es la consecuencia de que no haya crecido, que de hecho haya bajado unos puntos. ¿Cómo lo ves cuando pasa este tipo de cosas, que tiene tanta repercusión tus encuestas y pasan este tipo de cosas? Bueno, el señor Garro tiene absolutamente todo el derecho a quejarse y a ser crítico. Lo respeto su derecho y respeto el contenido de su crítica. Bueno, nosotros aplicamos un método científico. Es un método que como herramienta tiene un cierto margen de error. En el caso de Garro, que no recuerdo cuánto medía, pero 3 puntos y pico, más o menos. ¿Cuánto? No, menos. Sí, 4 puntos más o menos. Bueno, pongamos 4 puntos. 4 puntos en una muestra de ese tamaño, sobre una población del tamaño de la ciudad de La Plata, tiene un margen de error muestral aproximadamente de más o menos 0,7. O sea que podría ser 4,7 o 3,3. Ese es el margen de error de la herramienta que utilizamos, aplicada de la manera que la aplicamos en el caso puntual de la ciudad de La Plata. Hay dos posibilidades. O él me puede decir que yo no sé aplicar el método, que el método no es correcto, en ese caso habría que discutirlo, o que la tercera hipótesis, o que la encuesta es trucha, que son números inventados. En el caso de la validez del método, bueno, yo le contesté al señor Garro que hay una biblioteca de más o menos 200 kilómetros desde 1850, que se empieza con la teoría de los grandes números y la campana de Gauss y la teoría probabilística, que legitiman la metodología. Segundo, y es un método científico. Y segundo, la capacidad personal de nuestra empresa de aplicar esa metodología científica legitimada con casi 200 años de aplicación y verificación de su validez. La capacidad que nosotros tenemos de aplicarla correctamente, yo le diría que, bueno, el año pasado, en el ranking de encuestadores, nosotros quedamos primero. El diario Perfil hace un ranking de encuestadores al día siguiente de la elección, y en la elección general para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, nosotros quedamos primero, segundo Federico González, y en la PASO fue al revés, Federico quedó primero y nosotros quedamos segundo. Y tercero, yo tengo una maestría en análisis de opinión pública de la Universidad de San Martín, y además nuestra consultora tiene la norma ISO, la 2252, que es importantísimo eso, es muy importante eso, que califica, es la norma específica para consultoras de análisis de opinión pública en mercado. Aún así, él tiene derecho a decir que está mal. Yo no voy a discutir con él, yo le ofrezco el panorama de los tres componentes
el método, en nuestra capacidad de aplicación y en nuestra performance. A ver, hay información personal, perdón. Hay algo que por ahí Garro no tiene en cuenta, es que justamente hace 2 días fue la cena anual del PRO y al que le dijeron que estuvo mal fue él porque el año pasado estuvo coqueteando y muchísimo, había desaparecido y se había bajado del PRO para estar con el Frente Renovador. Digo, me parece que Garro no mide las consecuencias cuando actúa, ¿no? Eso es por ahí lo que Garro debería evaluar un poquito más, me parece a mí, como opinión. Esta es mi opinión, digo, me parece a mí que es lo que debería evaluar antes de hacer, me parece, una autocrítica y después ver si enojarse con las encuestas o enojarse con las decisiones que tomó previamente a estas encuestas. Sí, también yo entiendo que un político que tiene aspiraciones a ocupar cargos que al cual los medios, en un caso puntual, lo señalan como con poca intención de voto, como táctica es legítimo también que diga, no, eso está mal, porque no le sirve para su construcción política. Digamos, es parte de la picardía de la política, pero no es tampoco algo grave, digamos. Mire, en la política argentina hemos tenido y tenemos cosas tan gravísimas que alguien diga que una encuesta está mal porque no lo favorece, la verdad que es un tema menor, ¿no? Fran Lacerre aquí en el estudio. Bien, ¿cree que una alianza tanto a nivel nacional como local del PRO con sectores del radicalismo potenciaría la candidatura de Mauricio Macri o en realidad no influiría demasiado, teniendo en cuenta que hay sectores del radicalismo que no quieren saber mucho con alianzas, teniendo en cuenta lo que pasó en las últimas elecciones generales cuando el radicalismo se unió con De Narváez, por ejemplo? Claro. A ver, la pregunta es... Sí, la alianza entre el PRO y el radicalismo... Claro. En La Plata, en la ciudad de La Plata. Sí. Bueno, vos sabés que las intenciones de votos en las alianzas no se suman, no hay una suma directa. A veces, si bien no hay una suma directa, hay una potenciación, porque a veces al unirse configuran una opción distinta, una opción nueva, y esto les genera una intención de voto que supera la intención de voto que tendrían por separado. Eso fue el caso de UNE en la ciudad de Buenos Aires el año pasado. Ustedes recuerdan eso, ¿no? Lilita Carrió, Pino Solana, etcétera, realmente sumó y tuvo una muy buena performance electoral. Si esto significa, si en el caso de La Plata una unidad o una alianza electoral entre el PRO y el radicalismo los haría crecer, bueno, solamente podría especular, eso no se puede hacer con los números, no se puede calcular el resultado de eso mirando los números, ¿no? Raúl, ¿cómo lo ves a Bruera? ¿Mejor con Scioli o mejor con Massa? Mira, el problema de la ciudad de La Plata es el problema de la provincia de Buenos Aires, y es que va todo pegado con la nacional. Sí. Arriba, es decir, ahora va a tener 8 cuerpos la boleta de la provincia de Buenos Aires. Vas a tener el cuerpo el estamento presidencial, vas a tener el estamento de los legisladores nacionales, diputados. Bueno, ustedes no eligen senadores este año, el año que viene, pero presidencia y vice, después el cuerpo de diputados nacionales, arriba de todo el cuerpo de diputados de Parlasur, presidente, diputados nacionales, gobernador, legisladores provinciales, senadores provinciales en donde lo haya, los circuitos que lo haya, legisladores provinciales, intendente, concejales y consejeros escolares. Es una boleta larguísima, la verdad que... pero el efecto es que está, en general, el corte es muy chiquito siempre, y entonces todo es arrastrado por la cabeza de la lista, que en este caso sería la presidencial o el Parlasur. No sé a dónde va a ir el Parlasur, si va a ir antes o después. Claro. Es una decisión política de la presidenta que corre un riesgo muy grande haciendo esto, y después si quieres te comento porque cuál es el riesgo que yo veo en eso. Pero el arrastre es decisorio, ¿no? Así que hay que ver quién está ganando la presidencial en la ciudad de La Plata. Y en este caso me parece que es Massa, sigue siendo Massa, ¿no? En el caso, para ir, esta es la última pregunta porque no queremos robarte más tiempo. Caso Pablo Bruera, ¿cuánto crees que puede llegar a crecer? ¿Hasta cuánto? Hoy teniendo 35% de intención de votos, Panela con un 8.5%. ¿Cuánto crees que pueden llegar a crecer de acá a octubre?
podría alcanzar los 40 puntos. Los 40, ok. Sí, porque si miras el nivel de indecisos y proyectas al interior de los indecisos, que creo que son 15%, y la proyección automática es, bueno, tengo 35 y voy a tener 35% de los indecisos, o sea, en este caso un tercio. Si hay 15 puntos de indecisos, un tercio son 5 puntos, sumado a los 35 alcanzaría los 40. Es un cálculo matemático, no es una realidad política, porque eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque tenemos 8 meses largos y difíciles para caminar hasta la elección, con lo cual puede pasar de todo para bien o de todo para mal en el caso del intendente Breland. Raúl, te agradezco muchísimo los minutos, la verdad que es importante escucharte. Seguramente cada tanto te volveremos a llamar, a consultarte, así como vos consultás a los platenses, nosotros te consultaremos a vos, porque es interesante escucharte, es un año fuerte el que se viene, no son cualquier elecciones, entonces me parece que está bueno ir viendo cómo va avanzando este tema. No, yo les agradezco muchísimo el interés y bueno, muchachos, que tengan buen día. Y escuché decir que va a ser mucho calor en la ciudad de La Plata hoy. Muchísimo, muchísimo. Pasaríamos los 35 grados y llegaríamos a cerca de los 40 en térmica. Ok, me voy a quedar dentro de mi casa con el aire acondicionado. Bueno, Raúl, un abrazo grande. Un abrazo, muchachos, que tengan buen día. Buen día.